Muy buenas noches, estimados compañeros y compañeras. Reciba cada uno de ustedes un cordial saludo de parte de la Dirección Regional de Educación Cañas, del Departamento de Asesoría Pedagógica y de manera particular de la Asesoría Regional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Es un gusto en esta noche, hoy 9 de febrero, acompañarlos a cada uno de ustedes en esta jornada de trabajo, como lo ha estipulado y lo ha indicado y lo ha sugerido el Ministerio de Educación Pública, esta semana de trabajo de formación permanente. Y hoy, esta noche, en esta sesión que nos convoca, dirigida a todas las personas docentes de primer nivel, oferta emergente para CINDEAS, cursos libres para IPEC y cursos de desarrollo humano y sociolaboral de los colegios académicos nocturnos. Todos ustedes, compañeros docentes de la modalidad de educación de personas jóvenes y adultas. Yo soy José Mario Cortés Matarrita, asesor regional de educación religiosa, acá en la Dirección Regional de Educación Cañas, y tendré el gusto de acompañarlos en esta sesión, en esta reunión, en este espacio de formación permanente como moderador durante todo el desarrollo de esta jornada. Nos convoca hoy un principio muy claro, compañeros, que orienta sin duda alguna el sentido de esta modalidad y del trabajo pedagógico que cada uno de ustedes realiza en los diferentes centros educativos. La educación centrada en la persona adulta como un sujeto activo, como un sujeto autónomo y sobre todo con saberes previos. Ese es el hilo conductor, sin duda alguna, que le da unidad a todos los lineamientos, a la didáctica y a todas las orientaciones que en esta noche se estarán abordando. Agradecemos desde ya profundamente la presencia de ustedes, pero sobre todo agradecemos el compromiso y esa apertura de cada uno para seguir fortaleciendo la mediación pedagógica en favor de las personas jóvenes y adultas que atendemos acá en la Dirección Regional de Educación Cañas. También debo comunicarles e indicarles que tenemos y agradecemos la participación y el acompañamiento de la Asesoría Regional de Educación Musical en la figura de la señora Asesora Regional de Educación Musical, doña Carol Cabalceta Mejías, quien ella se suma a este proceso de fortalecimiento regional y estará aquí también con nosotros esta noche en este trabajo. Antes de iniciar, yo quisiera invitarles entonces, compañeros, a que sumamos y entendamos y recibamos este espacio no solamente como una actividad más del Ministerio de Educación Pública, una actividad formativa, sino que sea esto un momento de actualización, pero sobre todo un momento de reflexión pedagógica y de fortalecimiento del quehacer docente. Brevemente, yo quisiera permitirme compartirles la agenda de trabajo que desde la Asesoría Regional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas se ha propuesto para esta noche. Después de esta introducción de salud y de bienvenida a esta jornada, vamos ahorita, y ya casi le damos el espacio, a la jefatura del Departamento de Asesoría Pedagógica y escucharemos las palabras de apertura en la figura de doña Olga Cristina Badilla Huertas. Luego tendremos un espacio de reflexión
Habíamos anotado por acá las palabras del señor director regional, sin embargo, él no se encuentra en este momento, pero tenemos la jefa del Departamento de Asesoría Pedagógica, que en calidad de autoridad educativa regional, pues apertura este evento. Y después de las palabras de doña Olga, un espacio de reflexión, y ya tendremos posteriormente al momento de reflexión, eh, el espacio en el que la señora asesora regional de educación de personas jóvenes y adultas abordará toda la dinámica y la temática en torno a la didáctica significativa en la EPJA. Se compartirán algunas directrices y lineamientos para las modalidades de educación de personas jóvenes y adultas, alguna palabrita en torno a la guía para el desarrollo de competencias, hará referencia a la señora asesora regional, a la circular DVM-AC-CIR-003-02-2026 y concluiremos en el momento que se les indique, propiciando un espacio para registrar la asistencia y la evaluación a que cada uno de ustedes necesitaríamos que se consigne para poder registrar la participación en esta actividad de esta noche. Entonces, sin más preámbulo, compañeros, yo quisiera en este instante solicitar y concederle el espacio eh, a la señora asesora jefa del Departamento de Asesoría Pedagógica, doña Olga Cristina Badilla Huertas, ella en calidad de jefatura de autoridad educativa regional, en este momento se va a dirigir con unas palabras para dar oficialmente apertura a esta jornada. Doña Olga, adelante y desde ya muchas gracias por su acompañamiento. Muy buenas noches, queridos compañeros. Es un placer definitivamente para el Departamento de Asesorías Pedagógicas y desde la Dirección Regional de Educación de Cañas poder compartir con ustedes esta apertura a este curso lectivo 2026. Y ahora con el deseo de poder tener presente actividades formativas que se van a vincular con webinarios y se van a vincular con cursos que nos permitan poder fortalecer las acciones en el ámbito educativo. De una manera pues muy especial, queremos dar gracias por los impulsos que desde ya ustedes están realizando para el bien de nuestras personas jóvenes y adultas. Un placer poder compartir esta noche con ustedes, dar inicio desde las diversas áreas académicas este proceso de formación. Y aquí los que ganamos es una comunidad educativa. Así que muchas gracias por cada uno de los esfuerzos, muchas gracias en esta oportunidad, porque aquí, desde este enlace, desde este grupo de docentes, tenemos a José Mario, tenemos a Betina y tenemos a Carol, que nos colaboran contemplando siempre la necesidad de ver esa didáctica significativa de la educación de personas jóvenes y adultos, desde todas y cada una de las especialidades que al final nos permiten pues crecer. Hemos hecho pues todo un trabajo previo desde la dirección regional para poder ofrecerles a ustedes este espacio. Disfrutémonos, dispongámonos y que sea este el arranque de una hermosa aventura. Una aventura de este curso lectivo 2026. Dios me los bendiga siempre. Agradecemos mucho, doña Olga, su presencia, su acompañamiento. Agradecemos mucho su mensaje orientador y sobre todo este mensaje muy motivador para este proceso formativo. Gracias por acompañarnos en esta actividad regional. Voy a permitirme
en este momento compartir con ustedes, invitarlos eh, a que nos dispongamos o disponer de un breve momento de reflexión. Doña Betina me ha solicitado que en calidad de asesor regional de educación religiosa pueda dirigir un momento esta reflexión, que en primer lugar, lo debo decir con mucho respeto, se propone en el marco del respeto a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión para el que es creyente o para los que somos creyentes, y si alguno de los que participa en esta sesión de trabajo no es creyente, también la proponemos en el marco del respeto a sus propias convicciones. Y sobre todo yo quisiera invitarlos a que hagamos esta breve reflexión que nos ayude particularmente a colocarnos a todos, a ustedes y a mí, todos los que estamos acá, en clave pedagógica. Y no solamente en clave pedagógica, sino que yo también me atrevería a decir en clave humana para el desarrollo de esta jornada. Yo quisiera que sirva de reflexión, de inspiración, repasar esta perícopa, esta cita. Es solo un versículo, es un texto muy sencillo, muy corto, una frase bíblica de un solo versículo que se recoge en la tradición neotestamentaria en el Evangelio de Lucas. Por ahí se lee en el Evangelio de Lucas esta frase que ustedes están observando y que podrían leer conmigo en este momento. Abro comillas del Evangelio de Lucas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Se las trae, compañeros, esta bendita cita bíblica. Porque a mí me parece que esta breve cita nos lleva a algo muy concreto para la vida de todos los que somos docentes. La educación, compañeros, no se construye solamente en los grandes proyectos. Tampoco la educación se construye en los momentos visibles. Yo creo que ustedes podrían estar de acuerdo conmigo. ¿Cuándo se construye la educación? La educación se construye sobre todo en lo cotidiano, en los pequeños gestos, en la preparación responsable, en la palabra oportuna, en la retroalimentación justa, en la paciencia, incluso cuando el proceso es más lento y sentimos que no avanza como quisiéramos. Muchas veces no vemos de inmediato el fruto de lo que hacemos, pero créanme, compañeros, que eso no le quita valor. En educación, lo pequeño sostenido con coherencia termina siendo grande en sus efectos. Nada, compañeros, de lo que hacemos en el acompañamiento educativo es insignificante. Y cuando digo que nada es insignificante, lo digo cuando sobre todo está orientado al crecimiento de la persona. Por eso estamos seguros desde la Dirección Regional de Educación Cañas, y créannos que es así, que cada clase, cada orientación, cada ajuste pedagógico puede convertirse, compañeros, en una oportunidad real para alguien. ¿Qué significa ser fiel en lo pequeño en educación? Bueno, sin querer hacer tanta exégesis bíblica, pero haciendo actual este texto, ser fiel en lo pequeño en educación
es enseñar precisamente con eso, con conciencia, con muchísimo respeto y sobre todo con un gran, profundo sentido humano. Yo les invito entonces que en un momento de oración, y si alguno no ora está bien, no pasa nada, puede acompañarnos desde el silencio constante, o diría yo más bien desde el silencio consciente y desde la reflexión personal, colocando en el centro el sentido de su tarea educativa. Dios de la vida, fuente de toda sabiduría y de todo bien, te damos gracias por la vocación de educar y acompañar procesos de crecimiento. Ilumina nuestra mente para comprender mejor, fortalece nuestro corazón para educar con paciencia y renueva sobre todo nuestra voluntad para servir con responsabilidad y con respeto. Ayúdanos a reconocer la dignidad y el valor de cada persona que aprende, que nuestro trabajo abra caminos, despierte capacidades y sobre todo genere esperanza. Y a quienes viven esta misión desde otras convicciones, que encuentren también inspiración, claridad y propósito en su labor diaria. Que esta jornada de esta noche, dé fruto en bien de las comunidades educativas, de nuestros circuitos escolares, acá en la Dirección Regional de Educación Cañas. Amén. Muchas gracias por este momento, compañeros, y que este enfoque de verdad nos acompañe durante todo el trabajo de hoy. Y bueno, a partir de este momento, eh, el desarrollo de contenidos de esta actividad que forma parte de esta semana de formación permanente a la que hemos sido convocados por disposiciones ministeriales. El desarrollo de contenidos estará a cargo de la señora asesora regional de Educación, Personas, Jóvenes y Adultas, doña Betina Moreno Arrieta. Ella nos va a guiar en los distintos momentos, en los diferentes bloques temáticos de esta jornada. Le damos la bienvenida a doña Betina y le agradecemos también su liderazgo en este proceso. Doña Betina, adelante. Buenas noches, estimados compañeros, compañeras de nuestras queridas modalidad de educación de personas jóvenes y adultas. Para mí es un placer siempre el poder compartir con ustedes de alguna forma presencial de esta manera, pero que estemos en constante comunicación. Agradecer al equipo que hoy nos acompaña en este desarrollo. Nuestras modalidades de educación de personas jóvenes y adultas, como es de conocimiento de alguno de ustedes, y para otros podemos reforzar de esta manera, lo hemos visto en algunos momentos, está conformado por escuelas nocturnas, CONET y educación abierta. Pero tenemos acá en esta que estamos observando que hay 3 de ellas que no tienen, ¿verdad?, el nombre, no tienen el nombre, porque en nuestra Dirección Regional de Educación Cañas tenemos de todas estas ofertas, solo desarrollamos en este momento 3. Tenemos SINDEA, tenemos IPEP y tenemos colegios académicos nocturnos.
Dentro de lo que es la educación de personas jóvenes y adultos, debemos nosotros de tener siempre en cuenta aquellos conceptos que vienen a fundamentar lo que nosotros transmitimos de una u otra manera en nuestras aulas con nuestras personas estudiantes. Las ciencias agógicas, ¿verdad? Las ciencias de la educación que se encargan del proceso de las personas desde su concepción hasta la edad adulta, a lo largo y al final de cada una de nuestras vidas. Las ciencias agógicas nos recuerdan que cada persona, sin importar su edad, tiene la capacidad de aprender, crecer y de reinventarse. Entre esta modalidad de educación de adultos nos encontramos con la antropología, que es la ciencia que estudia la humanidad de manera integral, analizando tanto sus aspectos biológicos, físicos, con sus dimensiones culturales y sociales a lo largo del tiempo y el espacio. Esto viene a darle parte a lo que es otras ciencias agógicas que conforman el quehacer nuestro. Y acá tenemos pedagogía, la ebegogía, la andragogía y la gerontología. Pero ¿de cuáles de estas que ustedes observan en este momento de ahí, que están en ese bombillo, en eso que ilumina de forma voluntaria, me puede decir de cuál nos ubicamos nosotros? ¿Cuáles son las que atendemos nosotros en las aulas? ¿Algún SINDEA y PEP de forma voluntaria? Buenas noches, doña Bettina, ¿cómo le va? Leiber habla. Buenas noches, bienvenido. Un placer. Bueno, es la andragogía principalmente, que es educación enfocada para adultos, la que debemos usar en este caso, cuando tenemos adultos en nuestras aulas. Muy bien, Leiber, muchas gracias por la participación. Es correcto, pero nosotros también, además de la andragogía, ya nuestra población fue aumentando y creciendo, ¿verdad? Hasta que empezamos a atender jóvenes y adultos, desde los 15 años hasta que son adultos mayores. Entonces, nosotros vemos ahora la ebegogía, la andragogía y la gerontología, 3 ciencias agógicas que componen la educación de personas jóvenes y adultas. Y es ahí cuando yo siempre he dicho que ustedes son muy cargas. ¿Por qué? Porque somos la única población de educación en el MEP que atiende una diversidad increíble de personas jóvenes y adultas en un mismo recinto, en una aula con edades totalmente diferentes, a diferencia de los profesores o de los compañeros colegas que atienden en jornadas diurnas en un recinto donde todos tienen una edad misma. Entonces, es la diferencia entre los estudiantes del día y lo de la noche, donde ustedes como facilitadores deben de jugar con todo este contexto que nos presenta esta educación. La ebegogía es la ciencia de la educación del adolescente, aproximadamente desde la etapa de tercer ciclo de la educación general básica hasta finalizar la educación diversificada. Luego es donde nos encontramos con la andragogía, que es la ciencia que estudia la educación de las personas adultas hasta alcanzar la etapa de adulto mayor. Hace muchos años atrás, la educación de nosotros era ligada únicamente a la andragogía, andragogos, ¿verdad? Y todo lo decíamos de esta forma. Pero llegó un momento en que este contexto nos cambió por completo, porque ya no solo atendíamos a las personas adultas mayores, sino que nos empezaron a llegar a nuestro sistema estudiantes de la edad de 15 años. Después ya
teníamos estudiantes de 15 años en adelante en conjunto con adultos mayor que componen la andragogía, que etimológicamente hace referencia andros a hombre adulto, en el sentido individuo o una persona madura, no de varón o macho, ¿verdad? Y agogía es la conducción, ¿verdad? Por lo que su significado refiere a la conducción o proceso educativo del individuo maduro. Y por último, ya nos encontramos con lo que es la gerontología, que es la ciencia que estudia todo lo referente a los procesos educativos en los adultos mayores. Gerontos, anciano. Y agogía, conducción, que ellos llegan para que nosotros seamos ese guía, ese facilitador, porque nunca podemos obviar ni dejar de un lado, como lo decía nuestro compañero José Mario, que este proceso se centra en la persona estudiante y no en nosotros. Nosotros somos un guía, un facilitador. Y en esta etapa de la gerontología es cuando nosotros encontramos unas funciones de ellos, ¿verdad? Mentales y físicas que ya lentifican la importancia de la plasticidad cerebral, la capacidad para cambiar, reorganizar su estructura y su función en respuesta a los aprendizajes. Acá nos encontramos a veces personas adultas en donde dicen o es blanco o negro, todo o nada, ¿verdad? Por lo general también en nuestras casas contamos con este tipo de población, ¿verdad? Cuando ya tenemos nuestros abuelos, algún vecino, y por lo general ellos son muy radicales. Entonces, en un aula tenemos 3 poblaciones juntas. Los adolescentes, ¿verdad? Los que están en la etapa de andragogía ya adultos y esta otra. Resulta que al adulto mayor no le gusta el ruido del adolescente que llega con música, que llega alegre, brincando, que llega con los pantalones bajos. Y imaginémonos a la población ya de gerontología completa y revuelta, digamos, con ellos. Entonces es ahí cuando nosotros hacemos un esfuerzo enorme, más el docente que está en el aula, para que no tengamos exclusión. Y es donde ahí, donde no tenemos las especialidades, pero nos reinventamos una y muchas veces para poder sostener nuestro sistema y sobre todo para dar una calidad de educación. Y tenemos también la autagogía, que es el enfoque, ¿verdad? Que se centra en la persona estudiante como responsable de su proceso formativo y el desarrollo de sus capacidades. Ellos llegan a nosotros con una motivación propia, ¿verdad? Propia porque ya ellos deciden buscar cómo salir adelante, cómo terminar sus estudios, pero siendo ellos los responsables. Luego la pedagogía, que es el enfoque educativo que se centra en el aprendizaje entre pares, donde las personas aprenden unas de otras de manera horizontal, que es uno de los principios de ECHA, colaborativa y autónoma, sin que el docente sea la única fuente de conocimiento. En pocas palabras, pedagogía, que no se nos olvide, aprender con otros, no solo de un experto, porque la horizontalidad me permite a nosotros que ellos se sientan entre iguales, entre pares, donde no veamos marcado un profesor en la pizarra, en el frente, y que sea el poseedor de todo el conocimiento, sino donde ellos... El de español es en YouTube, pero también se llena Compañeros, quisiéramos, perdón que interrumpamos, doña Betina, perdón, pero sí sería importante sugerir, estamos en un evento formal, un proceso de formación serio, responsable. Quisiéramos solicitar tener el cuidado de mantener los micrófonos debidamente apagados. Continuamos.
Me están pidiendo un momentito parece que no le llegó el enlace. Y en sí, antes de toda esta contextualización que venimos conversando, para que logramos entender, ¿verdad? La entrega, la vocación que ustedes hacen día con día, nos encontramos para desarrollar, ¿verdad? Este tema también súper importante en el que nosotros todos y todas trabajamos cada día, que es la didáctica significativa en la educación de personas jóvenes y adultos. Y vemos ahí en la computadora de estos estudiantes que dice ECA con propósito. Y observamos muchas cosas en esta imagen. Alguno que me pueda decir ahí, que me voluntariamente, ¿qué refleja esta imagen para usted? Ciencia, tecnología. Gracias, compañera. Ciencia, tecnología. ¿Alguno más que quiera aportar de lo que vemos en la imagen? Oportunidades para diferentes tipos de edades de personas. Correcto, muy bien. En esa imagen yo veo también, como los compañeros nos dieron ese aporte, un mundo de oportunidades, una educación con propósito, donde yo respeto también y donde yo implemento el DUA, donde yo veo ahí personas jóvenes, personas adultas. Veo un grupo diferente de edades, en donde algunas personas se quedan con la forma de aprender tradicional, de un libro leyendo, de escribiendo, pero hay otras personas que ya aprenden con el uso de la tecnología y donde vemos allá el bombillo que significa luz en nuestra gente, en nuestra población. Esa luz que nosotros ayudamos a transmitir a que ellos complementen en conjunto, donde ellos se encuentren, donde vemos el mundo, vemos los números y donde vemos también que estamos en un mundo de STEAM, que no nos podemos quedar sin avanzar, pero que tampoco podemos meterlos a todos en un saco, porque debemos de aprender a respetar también el ritmo, los aprendizajes, todos aquellos estilos que implican una educación con propósito, porque es aquella donde nosotros reconocemos la diversidad, la experiencia de vida y el aprendizaje a lo largo de la vida. Ellos llegan a aprender, ellos no llegan en blanco, ellos no llegan como nos llega un niño de kinder, quizás porque hay otros que los estimulan desde casita, pero ya ellos llegan con una historia, saberes previos, experiencias de vida, llegan con intereses y contextos diversos. Esa es una didáctica significativa, una didáctica con propósito, donde el aprendizaje tiene sentido para la persona estudiante, donde la persona estudiante siempre va a ser la protagonista de este proceso. Y yo voy a reconocer siempre su diversidad, su experiencia y sus saberes que traen previos. Cuando el aprendizaje trasciende, y aquí vemos una imagen contextualizada, ¿verdad? Una imagen donde nos vamos a diferentes pueblos. Yo puedo decir que acá yo puedo identificar un camino a Cindea Bebedero. Puedo identificar un satélite que se desarrolla como puede. Puedo identificar esos estudiantes, ¿verdad? Que juegan, que también tienen derecho a la recreación y a todo aquello, ¿verdad? Que nos ayude. Es escuchar con atención, ¿verdad? Es saber darles el lugar
que ellos merecen cada vez que llegan a nuestras aulas. ¿Qué vemos en esta diapositiva? Entonces, que el aprendizaje no se limita al aula tradicional, sino que trasciende las paredes y ocurre en múltiples espacios de la vida cotidiana. Las imágenes representan en el aula como un espacio, ¿verdad? Formal, como un espacio formal de enseñanza, pero en la comunidad también es un espacio de enseñanza. En los espacios recreativos consolidamos aquel trabajo en equipo, la convivencia, es todo aquello que no podemos solo cerrarnos a que un aprendizaje es dentro de 4 paredes. No, donde quiera que vamos, en cada espacio hay un aprendizaje que trasciende siempre y cuando nosotros estamos dispuestos a que esto sea así. Porque dice una frase de Benjamin Franklin: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, compañeros. Es ahí donde nosotros queremos esa didáctica significativa, donde la persona estudiante se centre, él construya. Que tenemos limitaciones, muchísimas. No podemos decir que esta es una educación la mejor que podemos tener, que todo el tiempo podemos hacer una clase diferente. No, porque estamos contra el tiempo, porque tenemos descriptores que cumplir. Pero sí hay días que necesitamos y poder hacer la diferencia. En nuestro sistema tenemos una educación formal, una educación informal y una educación no formal. Pero todos estos tipos de educación, ¿qué vienen a hacer? Vienen a hacer un aprendizaje a lo largo de la vida. Porque aprender para crecer, adaptarse y participar. Porque aprender no tiene edad. ¿Cuál es uno de los dichos o refranes más comunes en cuanto a la edad que escuchamos que les dicen a nuestros jóvenes y adultos? ¿Quién me puede decir uno de ellos? Compañeros, Un refrán sobre la edad. ¿sí? Que los hacen para hacerlos sentir mal a ellos y para desanimarlos. Bueno, yo he escuchado uno que dice que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Muy bien, compañera. Y también escuchamos que el de la maceta, el que Del cor- nació, perdón, el- ajá, sí, perdón, el que nació para maceta del corredor no pasa. correcto, ese también, ¿verdad? Es otro, ¿verdad? Y acá nosotros transformamos, entonces tenemos la propiedad y empoderarnos, chiquillos, chiquillas, para nosotros hacer lo contrario. Decirle, aprender no tiene edad. Nosotros tenemos colegas, compañeros, tenemos testimonios reales en nuestras aulas, ya dando clases. ¿Y de dónde salieron? De una modalidad de educación de personas jóvenes y adultas, porque nosotros tenemos en las manos el poder de trascender y de motivar a estas personas. Tenemos también el ejemplo muchísimos, y entre ellos de que podemos llegar lejos. Por ejemplo, uno de nuestros directores regionales, que no lo olvido con su testimonio, don Denis, egresado de un colegio académico nocturno. ¿Y por qué en un colegio académico nocturno? Porque tenía que trabajar en el día y aún así él no se dio por vencido, siguió estudiando en un nocturno y llegó hasta lo que hoy es un director regional de educación. Hablemosles a los estudiantes con propiedad, con hechos. ¿Por qué? Porque uno de ellos mañana puede ser parte y funcionario del Ministerio de Educación Pública. Y esto solo lo logramos cuando nosotros mismos no las creemos para transmitirle esto a nuestros estudiantes. Cuando hablamos de educación formal, informal y no formal,
siempre bajo el marco es del aprendizaje, ¿verdad? A lo largo de la vida. Aprender para crecer, adaptarse y participar. Aprender no tiene edad. El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. ¿Alguno de ustedes me puede dar, bueno, ya la compañera la puso la diapositiva, les iba a pedir los ejemplos, pero acá tenemos algunos, ¿verdad?, de la educación formal, que es el proceso educativo organizado, sistemático y regulado por el Estado costarricense, que se desarrolla dentro del sistema educativo nacional bajo la dirección del Ministerio de Educación Pública y que conduce a la obtención de títulos y certificaciones oficiales con validez legal. Y acá nos muestra, ¿verdad?, un sinfín de ejemplos de educación formal que tenemos en nuestras direcciones regionales de educación. Y acá es donde podemos decir que orgullosamente también hemos podido llegar a 4 circuitos escolares de los 5 que tenemos y que como proyección tenemos pronto poder llegar a la altura que corresponde al circuito escolar 05 de nuestra dirección regional. Vamos a continuar con la educación no formal. En la educación no formal es cuando el proceso educativo se desarrolla fuera del sistema educativo formal del MED, pero que complementa esa formación integral de las personas respondiendo a necesidades educativas, laborales, sociales o comunitarias específicas. Y es esto lo que viene a brindarle un soporte, un complemento a la oferta convencional también a nuestros estudiantes que pueden además tener diferentes cursos, capacitaciones en donde se les prepara para la vida. Yo necesito que en este momento me diga, por ejemplo, alguno que esté participando de IPET Cañas, ¿cómo en la educación no formal, qué brindamos en IPET de Cañas nosotros a esta población de educación de personas jóvenes y adultas en una educación no formal? A ver, ¿cuántos tenemos de IPEC? Los cursos libres, doña Betina. Muy bien, así es. A través de los cursos libres llegamos a esta población para que sea también donde les preparamos para que ellos se puedan tener una inserción laboral, que puedan tener esas herramientas que les sirvan como un puente, ¿verdad? Para poder subsistir y sobrevivir. No podemos no podemos olvidar que nuestra población es una de las más vulnerables que tenemos, que se le han cerrado muchísimas puertas, que no estudiaron en el momento que era, pero que llegaron donde nosotros. Y es donde nosotros debemos de dar esa calidez de además de una educación de calidad. Yo sé, compañeros, que ustedes hacen lo humanamente posible. Yo sé que ustedes tienen sus propias cargas. Yo sé que ustedes están a veces cansados, pero nosotros tenemos algunas ventajas dentro de nuestros propios problemas. Tenemos un salario, tenemos nosotros un trabajo fijo. Estos estudiantes en su mayoría son jornaleros, en su mayoría llegan muy cansados de un trabajo, en la mayoría a veces no tienen para la luz, aunque a veces yo tampoco tengo para la luz, ¿verdad? Pero vamos entendiendo que problemas tenemos todos, pero si llega un estudiante y yo estoy con aquella cara de pocos amigos, no me quiero mover del punto, no quiero, se nos van. Y nosotros debemos ser más día hacia nosotros. Por ejemplo, alguien
Las disculpas del caso, compañeros, estamos tratando de sumarnos nuevamente. Bueno, compañeros, queremos ofrecer una disculpa. No sé si les está pasando en sus comunidades, pero vieran que nosotros, al menos aquí en el centro de Cañas, y particularmente donde nos encontramos, aquí en el edificio de la Dirección Regional, hoy todo el día hemos estado con problemas en el fluido eléctrico y el internet va y viene cada 3, cada 5 minutos. Entonces, esto se escapa de nuestro control y a partir de este momento, pues doña Betina retoma su exposición. Continuamos, compañeros. Gracias, don José Mario. En la educación informal, como podemos observar ahí, es toda aquella educación a lo largo de la vida, conjunto de aprendizaje que las personas adquieren de forma espontánea, continua a lo largo de la vida. ¿En dónde? En la familia, que aprendemos valores y hábitos, ¿verdad? En la comunidad, la colaboración, la solidaridad, la empatía, en el trabajo, la experiencia, el trabajo en equipo, a través de medios de comunicación cuando nos informan con la tecnología, la convivencia social y cultural que nos permite esos espacios de una educación informal, donde los 3 tipos de educación son un complemento para que nosotros podamos ser parte y formadores de esas personas integrales que queremos y que necesitamos tener en nuestro país, en nuestra provincia. Acá tenemos esta imagen, ¿verdad? Yo quisiera que alguien de Cindea Bebedero me diga qué observa ahí. ¿Alguna compañera, algún compañero que esté por ahí? Cindea Bebedero. Opiniones diferentes. Correcto. Desde el punto que se vea, son opiniones diferentes. Son opiniones diferentes. Muy bien, gracias. Así es. Ahí vemos que hay diferentes opiniones, ¿verdad? Una persona puede decir que está viendo el número 6 y la otra persona puede decir que está viendo el número 9. Y son percepciones válidas ambas, según la posición desde la que se observa,
Uno está a un lado y el otro al otro, ¿verdad? Y entonces, este ejemplo nos ilustra la experiencia de vida, el contexto y la trayectoria personal influyen en cómo se comprende la realidad. Por lo tanto, compañeros y compañeras, no hay verdades absolutas. Y en esta línea se aprovecha también para sensibilizar a los facilitadores en la mediación y el trabajo reflexivo horizontal y flexible que debemos brindar. Porque un estudiante lo vea de una forma y yo de otra, siendo la facilitadora, no quiere decir que porque yo esté en ese momento siendo, mi percepción es la única válida. Todos acá son válidas, son experiencias, son percepciones. Y yo no puedo ridiculizar a ninguna persona estudiante cuando me hace un aporte. ¿Me siguen escuchando, compañeros? Sí, señorita. Sí. Sí, señora. No, Correcto, no hemos correcto. ido. Ok, listo. En el momento que no escriben ahí por el chat o alguno que tienen ahí mi número de celular me escriben porque seguimos teniendo problemas. Entonces, ¿verdad? Tenemos ese ejemplo, ¿verdad? También. ¿A quién ven ustedes cuando planifico? Vemos muchas caritas. Vemos muchas cosas. Vemos personas. Vemos jóvenes, adultas. Vemos adultos mayores, sin instrucción. Vemos escolaridad incompleta. Vemos estudiantes universitarios, adultos mayores, indígenas, diferentes etnias, migrantes, condición de refugio, apatías, riesgo, privados de libertad, que nosotros en Caña no tenemos, pero en Liberia sí, con personas a su cargo, largas jornadas de trabajo, institucionalizadas, gente cansada, jóvenes y adultos que han sido avanzallados de alguna manera de nuestro sistema, cansados. Eso es lo que yo debo ver cuando yo planeo, una realidad, una contextualización de diferentes personas con diferentes percepciones, diferentes estilos, diferente cuando yo voy a hacer un planeamiento. Acá lo contextualizamos. Yo acá veo jóvenes, adolescentes de 15 años, de 17, de 30. Veo una persona en condición con discapacidad. Veo una diversidad. Así son nuestras aulas. Hemos tenido una gran variedad en un mismo recinto. Esta es nuestra realidad y es con la que venimos a trabajar todos los días. Y es lo que tenemos en nuestro diario vivir. La planificación entonces nos recuerda que debe estar centrada en la persona estudiante, ponerla en el centro, no únicamente en una obediencia a nuestra política. Nos hace mirar la complejidad de las personas, que tomemos en cuenta, compañeros, todo lo biopsicosociales que ellos tienen, sus características, lo relacionado con el cuerpo, la salud, lo psicológico. Tenemos personas que tienen órdenes por violencia doméstica, que sus maridos las esperan para humillarlas de alguna manera porque van a estudiar, que quieren salir adelante y que les dice que lo que van es a buscar otras cosas, compañeros. Vemos un sinfín de condiciones y situaciones que nos permiten a nosotros, ¿verdad? Reflexionar de que tenemos personas siempre humanas. Entonces, ¿qué debo considerar en mis clases? Colegio Maurilio Alvarado, ¿qué debo de yo considerar en mis clases? ¿Qué veo ahí?
Colegio Nocturno Maurilio Alvarado. Sí, Juan buenas Santa noches. María, buenas noches. Sí, perdón. Sí, me gustaría hacer un comentario de música en el Liceo Nocturno, en Maurilio Alvarado. Sí, se trata, digamos, de conocer, digamos, las situaciones de cada uno de los chicos. Comprender que al menos mi materia es un espacio de libertad, ¿verdad? Como considerarlo como una materia más teórica o práctica, no cargar, es decir, no cargarlos de tanto, de más materia, más cargas, más responsabilidades, sino un espacio de interés, de recreación, ¿verdad? De libertad y sobre todo también de reforzar esa parte artística, ¿verdad? Esa capacidad que cada uno de ellos puede llegar a tener, ¿verdad? Entonces, es darles ese espacio, independientemente, ¿verdad? Que sean adolescentes, sean jóvenes adultos, incluso adultos también, ¿verdad? Entonces, considero que en parte hay que ser mucho más libre en ese sentido. Muchas gracias, compañero. Y en cualquier atinencia, en cualquier curso libre, en algún momento debemos darle ese espacio. Debemos salirnos del canasto en un momento, en algún momento, porque no somos máquinas ni robots. Y en algún momento necesitamos que nos hablen, que nos saquen del contexto en el que vivimos, tanto de nuestros hogares como del aula. Pero no es todo el tiempo, pero sí hay tiempo para ello. Tenemos un enfoque intergeneracional, ¿verdad? Acá vemos un paraguas, ¿verdad? Que nos indica que no podemos seguir pensando, como les decía anteriormente, cuando les hablé de los conceptos importantes de las ciencias agógicas en educación de personas jóvenes y adultas, ya no podemos solo encasillarlo en la andragogía, sino un concepto ya más amplio, porque nuestra modalidad ha crecido. Representado lo vemos acá con un paraguas o una sombrilla que resguarda y orienta a este tipo de educación. El paraguas atiende una población tan diversa como la vimos en la diapositiva anterior. La planificación debe sustentarse en varias disciplinas, modelos y enfoques. Como decíamos, ahí vemos, ya habíamos visto que era la andragogía, la paragogía, que es entre pares, el modelo social que enmarca el aprendizaje a partir de la interacción social. También la neurociencia, que es aquel el que aporta el conocimiento sobre cómo funciona el cerebro, la plasticidad neuronal y los factores como la emoción y la motivación que influye. Y la eutagogía, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que es el centro del estudiante autodeterminado, decide su propio camino de formación, donde ya nosotros no podemos ser aquel facilitador que ve la educación de forma vertical, porque nuestra educación siempre debe de ser horizontal. También no se nos puede olvidar, nunca debemos olvidar que la persona joven y adulta, como lo decíamos antes, no llega en blanco a nuestra aula. Ellos llegan con experiencias previas, se han sido excluidos de un sistema, dejaron de estudiar por muchas razones, tuvieron muchas limitaciones, experiencias negativas, motivación, ya es aquí donde nosotros a esa experiencia negativa vemos la motivación intrínseca que ellos muestran. El adulto, debemos recordarlo siempre, no es una página en blanco.
utiliza su historia personal y conocimientos base para nuevos aprendizajes. La aplicabilidad es cuando existe esa necesidad de que lo aprendido sea útil de inmediato para resolver problemas en su vida cotidiana y laboral. Por ejemplo, me están pidiendo para poder preservar mi trabajo, debo tener 9º año. Ayúdeme, tengo una familia, pero no es, póngamelo fácil, no es le doy una nota, es saber orientar, saber guiar y que ellos vean en nuestra modalidad una verdadera oportunidad para construir un futuro mejor. La motivación es el impulso de aprender que suele nacer cuando una persona llega sola y le dice, quiero retomar mis estudios, necesito salir adelante, necesito que me ayuden. Y es donde nosotros, venga, acá estamos. ¿Por qué? Porque somos un círculo, todos necesitamos de todos. Nosotros necesitamos de las personas estudiantes porque de ello también recibimos un salario, pero la persona estudiante necesita también nuestra colaboración para poder terminar sus estudios. Si ustedes, las personas de educación, de personas jóvenes y adultos que conforman estas modalidades no estuvieran ahorita, no existiera esta asesoría de educación de adultos, por tanto no estuviera yo acá. Entonces yo quiero que valoremos el esfuerzo y que somos un ciclo donde estamos unidos y donde todos necesitamos siempre para salir adelante. Debemos de siempre pensar en un aprendizaje profundo, eso es lo que busca la didáctica significativa, que sea transformador, no memorístico, que logremos que él logre comprender para luego poder resolver. Ustedes me dirán, pero hay pruebas que evalúan, sí, claro, y no podemos salirnos de ahí, pero podemos hacer la diferencia siempre cuando tenemos esa motivación también nosotros como facilitadores. Esas barreras o desafíos, la limitación que ellos tienen, poco tiempo, tienen muchos roles, son padres de familia, estudian, trabajan, por lo que requieren de procesos eficientes y directos, compañero. A veces llegamos y si un docente, o sea, el celular es una herramienta, pero a veces estamos pegados y ellos sienten que no les damos la importancia que ellos merecen. Y es ahí donde ellos van perdiendo, ¿verdad? Su motivación, que nosotros también debemos tener la propia para poder transmitirla. Planifico ustedes y yo planificamos una mediación centrada en la persona estudiante. Cuando yo estoy planificando esta mediación, cuando utilizo metodologías activas que despierten el interés y preparen para el aprendizaje. Compañeros, yo no puedo poner a un estudiante en una clase y darle unas hojas y decirle transcriba lo que hay ahí a un cuaderno. No, compañeros, hemos encontrado esos casos. Yo no puedo poner a transcribir a un estudiante. Yo no puedo nada más llegar y llenarle una pizarra y escriba y escriba y escriba. No les digo que no es válido. En ocasiones lo es. Y en ocasiones damos copias porque ya el tiempo se nos va. Pero también de ahí depende cuando nosotros empezamos a utilizar metodologías activas que despiertan el interés y preparen para el aprendizaje. ¿Cuáles? Por ejemplo, la integración de experiencia. Se trata de coser la teoría con la práctica, que ellos ya conocen, contemplar la experiencia y conocimientos para aprender a construir. En el día y por lo general escuchamos la palabra lluvia de ideas. Nosotros no tenemos lluvia de ideas, compañeros. Nosotros en EJA tenemos lluvia de experiencias, porque son jóvenes y adultos
que vienen con experiencia previas. Nosotros no estamos buscando lluvia de ideas. Acá estamos basándonos en las experiencias. Pues a través de esos conocimientos y esas experiencias valiosas que tienen las personas, se busca resolver problemas, ejercicios, casos. Es muy útil un diagnóstico inicial en un tema. No podemos poner a estos estudiantes a ser tratados como niños, porque es lo que tenemos ahorita que derribar de toda forma, utilizando material de concreto, el aprendizaje colaborativo, compañeros, el aprendizaje colaborativo, que entre ellos se vean que se ayudan, que pueden ir poco a poco. El adulto, para los que estamos también en primer nivel, ¿verdad? Que es primaria, como ya lo sabemos. El adulto necesita aprender a leer y a escribir. Pero es muy triste, compañeros, cuando yo o otros llegamos a un centro educativo y encontramos el mismo planeamiento del día. Y no les digo que podemos ayudarnos con diferentes herramientas y planeamientos, pero debemos contextualizar. No podemos encontrar en el aula a una persona intentando aprender a leer y a escribir como lo hacemos con primer grado. Ma, pa, a. Debemos contextualizar, compañeros, a donde estemos y cómo estemos, con palabras y herramientas útiles según donde estemos. Por ejemplo, cañas, empezamos cañas, a esos carteles por todos lados, tilarán, chorreadas, llantería, bienvenidos a cañas, medicina, advice, palabras que son útiles en la vida cotidiana. Representa una herramienta, el aprender a leer y a escribir, de supervivencia, no solo un proceso académico. Muchos no van por un título, muchos van solo por querer aprender a leer y a escribir. También porque responde a una necesidad de autonomía. Los letreros de autobuses, los rótulos de medicina, horarios y otras cosas, que sea una lectura para llave el mundo real. No rótulos que sean pases como lo hacen, por ejemplo, con los niños, lo dijimos en la escuela. Debemos ir fomentando este tipo de lectura con diferentes actividades. Por ejemplo, ¿qué recomendaciones para la mediación? Evitar enfoques infantilizantes, compañeros. Yo no puedo llegar a enseñar a leer y a escribir y ponerle a que me coloree ese cerdito y esa ardilla. Hay personas que, aunque ustedes no lo crean, se sienten ridiculizadas. ¿Por qué? Porque llegan y les entregan ese material. Quizás a usted no tenga la confianza de decirle, pero vean cómo podemos hacer el contraste de una imagen a otra. Vean ustedes, necesitamos la motora, ¿verdad? Hay personas jóvenes y adultas que hace mucho no toman un lápiz, un lapicero, y llegamos y lo encontramos haciendo bodoquitos. ¿Usted cómo cree? Si usted llega y le ponen a hacer bodoquitos, siempre cuando yo hago algo a los demás, yo debo de pensar que puede ser para un hijo, puede ser para mí, para un hermano. Entonces, ¿cuál es la actividad que yo puedo contrarrestar? Con las letras del abecedario utilizo esta otra técnica, bajo la misma recomendación para evitar la actividad infantilizantes. En este caso, a través de material concreto y que el producto final signifique o sea útil para la persona. Yo lo puedo poner que la letra sea la del nombre y sus apellidos y no esos bodoquitos. ¿Ves cómo yo ya estoy dando otro tipo de mediación y le estoy enseñando de una manera diferente y no como se hace comúnmente en las escuelas de día?
También podemos, por ejemplo, acá y ahora en Internet, compañeros, y con la inteligencia artificial encontramos de todo, ¿verdad? No puedo ponerlo, ¿verdad? Y hemos encontrado planeamientos y dibujos de esta forma, donde hay que seguir el caminito y vea usted cuál sería el contraste de esta actividad. ¿Cómo yo ejerzo esa habilidad en el adulto? Mire, con la aguja y y el hilo, con un tornillo, ¿verdad? Y una madera, y estoy tratando la misma habilidad que como que si lo estuvieran haciendo diferente, enhebrando una aguja, manipulando los tornillos pequeños, y también puedo contextualizar, le estoy enseñando hasta los tamaños, le estoy enseñando diferentes cosas que le sirven para la vida. Usted le dice, este tornillo, ¿en dónde usted lo puede utilizar? En la puerta del baño, si se me despegó. Si donde le dice, el tornillo que otros usos, ya podemos, ¿verdad? También lo ponemos a coser un botón. Ya son cosas, ¿verdad? De adulto, ¿verdad? Donde van poniéndolos a practicarlas. Ahí estamos entrenando la motora fina. Se refuerza la independencia de la persona, el trabajo colaborativo, porque yo cuando no puedo enhebrar la aguja en mi casa, porque a veces ya no veo ni con anteojos, yo busco a mi mamá y digo, o a mi hermano, ayúdame, vos muchacho, que ya no puedo meter el hilo, ¿verdad? Y entonces ellos ahí hacen un trabajo colaborativo porque buscan que otro le ayude a enhebrar, a mover el tornillo. Veamos aquí el abecedario, ellos los ponían a veces a pintar las letras en un solo color, acá los ponemos a construir. Que a veces no hay mucho material, pero podemos entre todos hacer un banquito de material, una recolecta de material. Y hoy lo estoy usando yo en primer nivel con una compañera, pero mientras la otra está en matemática, intercambiamos el material y ahí vamos. No es fácil, pero tampoco es imposible, compañeros, ir teniendo todas estas actividades para lo que es el aprender y el enseñar a leer y a escribir de otra forma. Las letras con moldes. Esta actividad, la mediación se centra en el respeto a la dignidad y la madurez del estudiante, sustituyendo materiales infantiles por otros más pertinentes. Y así estamos ejerciendo una verdadera práctica que se ajusta con respeto a nuestra población joven y adulta. Situaciones asociadas que nos encontramos en todas las 7 instituciones que tiene la Dirección Regional de Cañas. Problemas de la vista, hasta nosotros también tenemos problemas de la vista. Cansancio al leer, capacidad auditiva limitada, afectación del sistema nervioso, problemas cognitivos, el cansancio físico, compañeros, y mental para todos, ¿verdad? Es clave. Desafíos de aprendizaje, la motora fina, la afectación de la escritura. Todo eso sabemos que existe y no lo podemos obviar, pero también podemos buscar cómo afrontar esto y de esta forma poder seguir ayudando a los estudiantes. Era la afectación de los que le hablaba anteriormente. Y por ejemplo, hay personas, ¿verdad?, que a cómo escriben, así hablan. Y es ahí también en donde hay muchos desafíos que debemos nosotros ayudarles. Vámonos por ahí. Es importante ir a votar, ¿verdad? Hemos visto estos casos en los estudiantes. Vamos por ahí. Es importante ir a votar. Entonces es ahí cuando les enseñamos y les mostramos el uso del error para aprender. Le muestro lo correcto y lo incorrecto, porque dice, enséñame, involúcrame y aprendo. Tenemos múltiples formas de representación, acción y expresión. Como segunda, otra recomendación que tenemos es ofrecer múltiples formas de representación, acción y expresión. Esto está estrechamente ligado al DUA,
recordemos que ya lo hemos visto mucho, que es el diseño universal para el aprendizaje, que no existe una única forma de aprender para atender la diversidad de estudiantes. Por eso se sugiere variar los materiales, los recursos, las actividades, los ambientes de aprendizaje, los espacios y la forma. No podemos quedarnos siempre con una misma línea porque Juan Carlos aprendió de esta forma, le va a servir a Carlos. Cada uno aprende de forma diferente. Y como podemos observar en esta otra imagen, dice, no debe usarse el mismo planeamiento de otras modalidades o grupos etarios, lo que venimos hablando, compañeros. En primer nivel hay material, planeamientos que son los del día. Sé que estamos recargados, que el MEP pide demasiado papelería. Y yo le digo, si usted ocupa una ayuda, contextualice, busque cómo construir de lo que usted tiene, de lo que esto, pero no lleve un mismo planeamiento. En ocasiones, ni siquiera el nombre, digamos, tiene, por ejemplo, decir Cindea La Palma, un ejemplo, no estoy diciendo que es ahí, sino que dice el nombre del centro educativo diurno. Tengamos cuidado, compañeros. Respetemos cada proceso y cada centro educativo y cada estudiante. Tenemos mitos comunes en la educación de adultos. Buscamos derribar, como decíamos ahora, algunos mitos. A las personas adultas no les gusta el juego. Las personas adultas prefieren clases teóricas y no prácticas. Todo se debe contextualizar. El juego, a veces las personas jóvenes y adultas no quieren perder el tiempo, es verdad, no quieren actos cívicos, algunos sí, otros no. Pero tampoco debemos de ser tan rígidos, debemos de tener un equilibrio. Algunos dicen que prefieren la idea de que los adultos, únicamente las clases teóricas y magistrales, pero existe la preferencia de la práctica. A veces cuando yo proyecto una imagen, puedo empezar a estimular el cerebro de ellos de una forma diferente. El mito que es siempre se puede contextualizar y que hay aprendizajes que no siempre pueden vincularse con la realidad. Algunos conceptos sí son más abstractos, pero sí podemos lograrlo. Se puede a lo largo de toda la vida un aprendizaje diferente cuando nosotros nos proponemos hacer las cosas de una mejor manera. Es cuando una didáctica significativa hace la diferencia y ustedes vienen haciéndolo bien. Son pequeños detalles, compañeros, que debemos subsanar y debemos de buscar ayuda cuando no la tenemos y reconocer que necesitamos ayuda. Por ejemplo, cuando yo la he necesitado, yo recurro. ¿Por qué? Porque no todo lo sabemos y estamos en un aprendizaje constante. Y entonces hacemos nuestros equipos, pero la idea es brindar una educación de calidad. Organización del espacio de aprendizaje. Transformando aulas para mejorar el impacto del espacio físico, compañeros. A veces creemos que esto no implica que va a tener repercusiones en el aprendizaje, pero se han hecho estudios que el aula comunica también y educa. Que un ambiente acogedor reduce la ansiedad, que la flexibilidad espacial se adapta a las diferentes actividades. ¿Por qué? Porque yo tengo adolescentes, jóvenes y adultos, y yo llego y está una aula donde está todo revuelto, no está acomodada. Uno, puedo tener ansiedad porque veo que si pasa una emergencia, me puedo caer, yo renqueo, tengo una discapacidad en la pierna derecha. Y eso a mí me genera ansiedad. No me motiva a llegar y ver una aula que está toda desordenada o que está acomodada como los de día, como los estudiantes de día. Las filas ya no funcionan, compañeros, compañeras. Esto nos da
nos impide una interacción natural, promueve el rol de receptor pasivo, como lo vemos en los colegios diurnos, que me siento en fila y está allá el profesor. Entonces yo estoy ejerciendo una educación vertical y queremos siempre una educación horizontal. Los adultos aprenden a mejorar cuando pueden interactuar, participar activamente, compañeros. Ya ese tipo de organización en el espacio físico, ¿no? ¿Cuáles las recomendaciones? Ok. Las configuraciones alternativas, compañeros. Elementos clave del aula para adultos. Hay muchísima variedad, les voy a hablar de estas pocas, que las he encontrado en los centros educativos de ustedes, en algunos. La disposición en U, herradura. Esa aula se ve que hay espacio, se ve que tenemos una aula organizada, se ve que podemos asignar roles, que en la atinencia de ciencias, en primer nivel, que en la oferta emergente, que en desarrollo humano, en ocupacional, salud ocupacional. Voy a Carla, José y Karen. Los lunes son los que van a organizar el aula cuando lleguen. El martes los voy rotando. Voy así dando responsabilidades y voy teniendo una aula y un trabajo de mesa, de estaciones de aprendizaje en círculo, disposición en U, y voy cambiando ese ambiente. Como a modo de recordatorio, compañeros, y esto lo vamos a desarrollar más adelante en otro encuentro que tengamos, ya sea físico o virtual, es que no dejemos nunca de recordar que tenemos las directrices y lineamientos para las diferentes modalidades que tenemos en ECJA. Todavía al día de hoy están vigentes las del 2025. Esperamos que salgan las del 2026. Vemos que las de los nocturnos tienen el diferente color. Tal vez me ayudan qué color pueden decir que es ese, un color oro. Esa es mi percepción. Pueden decir ustedes que es un color amarillo. Las de IPEC, un color naranja. Y las de Sindea, un color azul. Entre Sindea y IPEC solo existe una diferencia, compañeros, que en Sindea se llama oferta emergente y en IPEC cursos libres. Por ahí mencionan en el chat y los colegios técnicos. Yo agradezco la compañera, no sé, el compañero que nos acompañó esta noche, pero la educación de personas jóvenes y adultos, los colegios técnicos están en otras convocatorias, ¿verdad? Inclusive nosotros es únicamente hoy y esta semana, la misma población que tenemos hoy, compañeros, estamos convocados toda la semana de 8:15 a 9:50. Mañana también, el miércoles, el jueves y el viernes. Mañana martes y miércoles con enlace nacional, jueves conmigo y viernes con enlace nacional. Entonces, compañeros, las directrices y los lineamientos es la Biblia de nosotros. Los profesores deben de tenerlas. Yo la mantengo impresa y en digital. Siempre la mando por correo al inicio de año a todos los directores. Ahí está cómo está compuesto. Las ofertas emergentes, los cursos libres, los opcionales, los horarios, las lecciones, cuántos me corresponden, cuándo puedo convalidar un curso, cuándo no se puede dar un curso, el diagnóstico para los cursos libres que se debe aplicar cada 2 años, cómo los lineamientos, cómo puedo aplicar yo para ser profesor de uno de ellos, debemos de tenerlos. ¿Dónde están también? En la página del MED, en el Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Ahí las encuentran, las descargan y las pueden ir leyendo. Pero desde que existe esta modalidad, han existido estas directrices y lineamientos. Cada año cambian, pero es mínimo, es muy mínimo por decirles el cambio que podemos tener.
También, compañeros, en el planeamiento se nos habla de la guía para el desarrollo de competencias, ¿verdad? Y a veces nos decimos, ¿pero qué son las competencias? Bueno, tenemos las competencias para la ciudadanía responsable y solidaria, las competencias para la vida, las competencias para el empleo digno. Y sirven de insumo para la persona docente para que realice los ajustes en caso de considerarlo necesario. La actividad, guía o propuesta a las características biopsicosociales de las personas estudiantes, asignatura o atinencia. La persona docente vincula los aprendizajes esperados por desarrollar según el programa de estudio. Compañeros, en la misma página, y yo también las mando a todos los directores, a inicio de años, las guías para el desarrollo de competencia. En este momento tenemos 3. Y vieran qué curioso, porque con solo que las leamos, viene hasta el ejemplo, usted nada más a veces es de copiar y pegar. Tal vez contextualizamos, porque ahí nos trae un ejemplo que dice, en San José hay la ruta de desecho, pasa los miércoles y jueves, entonces, ¿qué debo de hacer yo? Yo no voy a poner, si estoy en el Colegio Juan Santa María, que la ruta de basura en San José pasa tal día. Yo contextualizo. En Cañas, en el Colegio Académico Nocturno Juan Santa María, el reciclaje pasa los días. Eso es todo. Leámosla y veamos en dónde yo puedo incorporar las competencias para la vida, para la solidaridad, para el empleo digno, y eso es lo que nos pide prácticamente en planeamiento, que los compañeros de atinencias específicas, asignaturas específicas, lo están desarrollando esta semana y la otra, en algún momento les va a tocar con ustedes, para implementarlo en el planeamiento. De igual forma conmigo, en otra segunda parte, en otra sesión de trabajo. Pero sí es importante que ustedes sepan de estos implementos que existen, estos insumos que existen y que nos ayudan a ser más fácil a la hora de incorporar al planeamiento y a la hora de ponerla en práctica en la clase. También vamos a tener una carpeta en línea que la voy a pasar por circular, donde va a estar el acceso para todos, donde van a encontrar diferentes insumos, todo lo que legalmente nos piden para los planeamientos circulares, las guías por competencia, los descriptores, que ya sabemos que los planeamientos de nosotros, de ECA, no se rigen por contenidos, sino por descriptores. Esa es el que le da el sostén a los planeamientos y a todo lo que esto. Para concluir, porque para poder llegar al tiempo establecido, tenemos, ¿verdad? Aquí este chat que podemos responderlo y ahí, ¿qué práctica dejará de hacer? ¿Qué práctica concreta empezará a hacer? ¿Cuándo lo aplicará? De esta forma, hemos venido trabajando una educación que busca ampliar, que busca ser una didáctica y una ECA con propósito, para que nuestras aulas estén cada día llenas de estudiantes y ustedes cada día tengan más lecciones, que esa es también nuestra preocupación y nuestra lucha, porque si los docentes están bien con sus lecciones, también es un factor que influye para que los estudiantes estén bien con sus profesores, tengan una estabilidad también emocional, económica, que no venga a influir en un estilo también de aprendizaje. Yo quisiera llegar a las aulas y ver siempre llena de estudiantes y llena de carisma y llena de todo. Pero eso es cuando una didáctica significativa empieza desde ustedes. Esto, muy bien, con material concreto. Ya no vamos a tener más bodoquitos en las aulas. Vamos a tener más lluvias de experiencia. Ya no vamos a tener lluvia de ideas. Exactamente. Esto conversatorio o esto
que hemos tenido hoy. Ha sido corto el tiempo, pero va a quedar grabado también para que después lo podamos observar como con más calma, más detenimiento. Y yo espero poder volver a estar con ustedes nuevamente el jueves. Mañana voy a estar y el miércoles también no nos lo podemos perder porque van a estar mañana una especialista en temas específicos, el miércoles también especialistas de San José en otros temas con insumos importantes que nos van a ayudar. Eso es, Vicente, material más contextualizado. Eso es a partir de hoy y ya. Eso es así. Y el jueves trabajaremos con nosotros, conmigo, de nuevo en una jornada más. Quiero agradecerles la atención brindada esta noche y quiero decirles que yo soy parte de ustedes siempre, que mientras trabajemos en equipo vamos a seguir surgiendo y nuestras modalidades van a seguir creciendo cada día más. Gracias, compañeros, y los dejo con José Mario. Bueno, muchas gracias, doña Bettina. Me parece muy pertinente cada uno de los comentarios que los compañeros proponen y sugieren a partir de las 3 interrogantes que usted aquí propone. Bueno, aquí doña Carol y este servidor no somos especialistas en educación de personas jóvenes y adultas. En su momento hemos trabajado con este tipo de población, pero sí somos conscientes en calidad de asesores regionales de educación que en la educación de personas jóvenes y adultas cada esfuerzo cuenta, compañeros, y cada gesto pedagógico, como bien lo ha sugerido doña Bettina, deja huella. Estamos claros en estas modalidades, trabajamos con historias de vida, con personas que regresan, vuelven a la educación con mucha valentía, con muchísima esperanza. Ya lo decía doña Bettina, nuestra tarea, compañeros, sin duda no es solamente enseñar contenidos, es abrir posibilidades para el aprendizaje. Yo creo que ahí está el reto de todos, seguir acompañando con respeto, con claridad, con compromiso. Lo que hacemos, créannos que sí transforma trayectorias y devuelve confianzas, dignifica la labor de todos los educadores. Vale la pena, compañeros, hacerlo, hacer bien las cosas, hacerlo con sentido y sobre todo hacerlo con vocación y con corazón. Les estamos compartiendo en este momento para ya ir cerrando esta sesión de trabajo. Pueden observar un código QR de modo que puedan escanearlo con la cámara de sus teléfonos celulares y registrar, por favor, la asistencia y evaluación. A lo largo del día, muchos de ustedes o por la tarde han estado participando en las diversas actividades que desde la Dirección de Desarrollo Curricular se han venido gestionando en esta semana de formación permanente. Y el Ministerio de Educación Pública ha sido claro, necesitamos obligatoriamente el registro del llenado de un formulario donde se consigna la asistencia y la evaluación. Al final de todo este proceso, se les va a confeccionar, ustedes van a tener acceso a unos certificados de participación. Si quisiéramos solicitar, por favor, que ingresen a llenar el formulario con el correo institucional. Hemos visto que aquí en la reunión incluso muchos han ingresado a la reunión con correos no comprobados. Eso posiblemente esos correos son correos personales. Por favor, sí rogaríamos para un efecto de validar los formularios y entregar la información como corresponde al IDP. Llenen, ingresen para llenar el formulario con el correo electrónico institucional. Por acá en el chat, doña Carol ha hecho el favor de compartir
también el enlace, por si alguno no puede acceder a través del código QR, pues lo haga con el enlace que ha sido compartido en el chat de la reunión. Y entonces, compañeros, mientras ustedes van completando, llegamos al cierre de esta jornada de trabajo. Queremos agradecer sinceramente la participación de cada uno de ustedes, la escucha activa, el compromiso de cada uno de ustedes que mantienen en esta modalidad de educación de personas jóvenes y adultas. Ya hoy con doña Betina, ella en calidad de asesora regional, junto con ustedes han revisado orientaciones, lineamientos, propuestas didácticas que buscan precisamente eso, fortalecer la práctica pedagógica, pero sobre todo resaltar, reafirmar este sentido humano que tiene esta importantísima modalidad. Yo quisiera cerrar este espacio de formación permanente retomando una idea que resume muy bien el espíritu del trabajo que ustedes realizan, compañeros, y que yo con muchísimo respeto, porque creo en el trabajo también que ustedes realizan, yo les quisiera invitar a que la puedan conservar como horizonte de la mediación pedagógica. Y es esta frase que por acá se ve en la presentación. Educar a personas jóvenes y adultas no es llenar vacíos, sino reconocer historias, despertar saberes y sobre todo acompañar nuevas oportunidades. Repito, que esta afirmación nos recuerde que trabajamos con personas que traen experiencia, que traen trayecto, que traen luchas, que traen aprendizajes y que el rol de los educadores no es otro sino que abrir caminos, no imponer recorridos. En nombre de la Dirección Regional de Educación Cañas, en nombre del Departamento de Asesoría Pedagógica de esta región educativa, de verdad, compañeros, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su dedicación. Les deseamos un excelente periodo de trabajo, un exitoso curso lectivo 2026 y que lo compartido hoy en esta sesión de trabajo esta noche se traduzca en eso, en mediaciones pedagógicas significativas, como lo ha insistido la señora asesora regional, para nuestras personas estudiantes. Buenas noches para todos y muchísimas gracias por su atención. No, el mensaje que me mandan ahorita.